Doña Isabel jamás imaginó que una tumba pudiera devolverle la vida. Durante años creyó que el cementerio era solo un lugar de cierre, de finales inevitables, pero aquella mañana, bajo un cielo limpio y un sol que no pedía permiso, algo la obligó a detenerse antes de marcharse, frente a la lápida de su hijo. Había flores que no eran suyas, no eran elegantes, no eran costosas, eran sencillas, y eso la inquietó más que cualquier recuerdo. Su hijo había muerto hacía 3 años. Desde entonces, Isabel había aprendido a existir sin sentir, convertía el dolor en rutina. La ausencia en Allende, nadie en su mundo hablaba de él, nadie lloraba, nadie preguntaba, así debía ser, hasta que vio aquella cinta azul atada con un nudo torpe. Como si unas manos nerviosas la hubieran dejado allí con cuidado y culpa al mismo tiempo. Cuando levantó la vista, la escena la dejó sin aliento. A unos metros, una mujer joven sostenía de la mano a una niña pequeña. La niña miraba la tumba con atención seria, como si entendiera más de lo que su edad permitía. La mujer lloraba en silencio, sin escándalo, sin reproche. Isabel sintió algo peor que tristeza, sintió exclusión. Ese duelo no le pertenecía, sin embargo, estaba ligado a su hijo. Isabel quiso acercarse, pero no se atrevió. Dio media vuelta y se marchó con el corazón alterado, llevando consigo una certeza que no sabía nombrar. Su hijo había vivido una parte de su vida lejos de ella, y alguien más había sido testigo. Aquel día, sin saberlo, doña Isabel dejó de ser solo una madre en duelo, se convirtió en una mujer perseguida por una verdad que exigía ser escuchada. Antes de continuar, permíteme desearte paz y bienestar. Dime en los comentarios desde qué país y a qué hora estás escuchando esta historia. Isabel fue una mujer respetada, poderosa, acostumbrada a decidir el destino de otros. Construyó su fortuna con disciplina y control. Nunca creyó en las emociones como guía para ella. El amor debía ser ordenado, conveniente, previsible. Su hijo, en cambio, había sido distinto, demasiado humano, demasiado atento a quienes nadie veía. Cuando murió, Isabel creyó que todo había quedado atrás, las discusiones, los silencios incómodos, las decisiones que nunca aprobó, pero el pasado no se entierra tan fácilmente. A veces espera el momento justo para volver a respirar. Las flores azules no eran un homenaje casual, eran una pregunta abierta, una señal de que alguien más había amado a sus hijos sin condiciones, y de que ese amor había dejado una huella. Esta historia no habla de riqueza ni de herencias materiales, habla del orgullo que separa, del miedo a no pertenecer, de las segundas oportunidades que llegan cuando ya no las esperamos. Quédate hasta el final, porque hay verdades que duelen pero también curan. La mujer que no debía existir. Isabel regresó al cementerio días después, no sabía por qué, no había aniversarios ni fechas importantes, solo una inquietud constante que no la dejaba dormir. Esta vez llegó temprano, con un ramo de flores blancas y el corazón preparado para lo inesperado. La vio de inmediato. La mujer joven estaba sentada frente a la tumba con la niña en brazos. Le hablaba en voz baja, como si el silencio pudiera escucharla. Isabel se acercó sin anunciarse. El crujido de la grava bastó para que la joven levantara la cabeza. Se miraron sin palabras, dos mundos opuestos, un mismo punto de encuentro. Isabel fue directa, preguntó quién era, preguntó por qué estaba allí. La joven respondió con honestidad, sin reproche. Dijo que su hijo había sido bueno, que él había ayudado cuando nadie más lo hizo, que nunca pidió nada a cambio. La niña levantó la mano y tocó el abrigo oscuro de Isabel. Ese gesto simple quebró algo dentro de ella. Había visto esa mirada antes, en su hijo cuando era pequeño. Isabel entendió que ya no había vuelta atrás. El secreto que creció en silencio. La joven se llamaba Clara. Vivía de trabajos sencillos. Había conocido al hijo de Isabel en un momento difícil de su vida. Él no la salvó con dinero. La salvó con respeto, con palabras, con presencia. Cuando quedó embarazada, él lo supo, y decidió algo que Isabel jamás habría imaginado: protegerlas en silencio. Le pidió que no buscara reconocimiento, que criara a su hija con dignidad, que no tuviera miedo. Isabel escuchaba con el pecho cerrado. Cada palabra era una herida y una revelación. Su hijo había sido padre, y ella, abuela, sin saberlo.
La niña jugaba en el suelo mientras hablaban, ajena a todo, y, sin embargo, era el centro de todo. La carta que lo explicó todo. Isabel buscó en los objetos de su hijo, en papeles olvidados, en una caja que nadie había abierto desde su muerte. Allí encontró una carta, escrita para ella, escrita con calma. Su hijo no la acusaba, no la culpaba, le hablaba de amor, de errores, de una vida que había elegido vivir de otra forma. Le pedía que cuidara de su hija, que no repitiera el mismo silencio. Isabel lloró como no lo había hecho en años. Cuando el orgullo aprende a ceder. La convivencia no fue fácil. Isabel no sabía cómo ser abuela, no sabía cómo compartir, pero la niña no pedía explicaciones, solo presencia. Poco a poco, la casa dejó de ser fría, las risas ocuparon espacios que antes pertenecían al eco. Isabel comenzó a mirar el mundo con otros ojos, a escuchar, a quedarse. La herencia que nadie esperaba. Isabel nunca había sentido tanto peso en una decisión. No era una firma, ni un documento, ni una reunión con abogados lo que la inquietaba, sino la certeza de que, al actuar, estaba deshaciendo una versión de sí misma que había construido durante décadas. Durante años creyó que proteger significaba controlar. Ahora entendía que proteger también implicaba soltar. El anuncio no fue público. Isabel nunca fue una mujer de discursos emotivos. Prefirió los actos silenciosos. Primero, reconoció legalmente a la niña, no como un gesto de caridad, sino como lo que realmente era, parte de su sangre, de su historia, de su hijo. Cuando sostuvo la pluma entre los dedos, su mano tembló levemente, no por duda, sino por emoción contenida. Algunos colaboradores cercanos no lo comprendieron. Hubo miradas incómodas, silencios largos, preguntas disfrazadas de preocupación. Isabel escuchó todos sin interrumpir, por primera vez. No necesitaba justificar nada. Había pasado demasiado tiempo viviendo para cumplir expectativas ajenas. La casa cambió de ritmo. La niña comenzó a llenar los pasillos con pasos rápidos, risas inesperadas y preguntas simples que desarmaban cualquier rigidez. Isabel aprendió a sentarse en el suelo, a escuchar historias inventadas, a responder con paciencia. No era una abuela perfecta, pero era una mujer dispuesta a aprender. Clara observaba esa transformación con cautela. Durante mucho tiempo había vivido preparada para la pérdida. No esperaba nada, por eso. Cuando Isabel propuso integrar oficialmente a la niña en su vida, no como una sombra sino como presencia real, Clara sintió miedo, no al rechazo, sino a la esperanza. Isabel lo notó, y una tarde, sin formalidades, le habló con sinceridad. Le dijo que no buscaba reemplazarla, ni imponer reglas, ni borrar el pasado. Le dijo que su hijo había amado con libertad, y que ella quería honrar eso, que la herencia que pensaba dejar no era una fortuna, sino una oportunidad. Con el tiempo, Isabel transformó parte de sus bienes en un proyecto distinto. No llevó su nombre, llevó el de su hijo, un espacio pensado para apoyar a madres solas, a niños invisibles, a personas que el sistema acostumbra ignorar. No era una reparación completa, nada lo es, pero era un comienzo. Hubo noches difíciles, momentos de duda, recuerdos que regresaban sin aviso. Isabel ya no huía de ellos, aprendió a quedarse, a llorar sin vergüenza, a aceptar que el amor no siempre llega a tiempo, pero cuando llega exige verdad. Un día, mientras caminaban juntas por el jardín, la niña tomó la mano de Isabel y la apretó con fuerza. No dijo nada, no hizo falta. Isabel comprendió entonces que no estaba perdiendo poder, estaba encontrando sentido. La herencia que nadie esperaba no fue anunciada en titulares, no provocó aplausos inmediatos, pero cambió destinos y, sobre todo, cambió a una mujer que creyó haberlo tenido todo, hasta que entendió lo que realmente faltaba. Esa noche, Isabel se quedó sola en la habitación observando a la niña dormir. La luz tenue dibujaba sombras suaves en las paredes y el silencio ya no era un enemigo, era un descanso. Durante años había temido ese silencio porque la obligaba a escuchar lo que evitaba. Ahora le ofrecía paz. Pensó en su hijo, en las discusiones que nunca resolvieron, en las palabras que no dijeron, y por primera vez no sintió culpa, sintió gratitud, porque, incluso en su ausencia, él había logrado enseñarle lo que no supo aprender a tiempo. La vida no le devolvió lo que perdió, le dio algo distinto,
Algo que no podía comprarse, ni controlarse, ni planearse. Le dio la oportunidad de amar sin condiciones, de cuidar sin imponer, de estar presente sin exigir nada a cambio. Isabel comprendió que el verdadero legado no se mide en bienes, sino en vínculos, en la capacidad de abrir espacio cuando antes solo había orgullo, en la valentía de reconocer errores y transformarlos en actos. Al apagar la luz, se permitió una sonrisa leve, no de triunfo, sino de reconciliación. Sabía que el camino no sería perfecto, pero también sabía algo que antes ignoraba: todavía había tiempo. Y mientras la respiración tranquila de la niña marcaba el ritmo de la noche, Isabel entendió que el amor no siempre llega cuando lo esperamos. A veces llega cuando estamos listos para cambiar.